Bienvenidos a su programa Convénceme. La propuesta de este programa es pensar sobre pensar. Este es un programa donde las ideas cuentan, donde es momento de reflexionar antes de las elecciones de por qué debemos de votar y qué es lo que nos hace votar de esa manera. Bien decía Schopenhauer, a veces podemos hacer lo que queremos, pero no queremos lo que queremos. ¿Qué nos mueve? Esa es la gran pregunta del día de hoy. Y bueno, les agradezco a cada uno de ustedes que se encuentren con nosotros. Al contrario, gracias. Rodrigo, convénceme. Claro, Vanessa, convénceme. ¿Seguro? Jorge, convénceme. Martí, convénceme. La pregunta de hoy, ¿qué ha sido lo mejor de esta campaña? ¿Qué ha sido lo malo, lo bueno y lo feo? ¿Qué es lo memorable? Para ello tenemos a 4 distinguidos invitados. Rodrigo Campo, que vienes en representación de ¿quién? De Jaime Rodríguez Calderón, Perfecto. el Bronco. Vanessa Rubio, vienes en representación de Desde luego de Pepe Mid. Jorge Castañeda en representación De Ricardo Anaya. de Ricardo Anaya y Martí Batres en representación. De Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos los 4. Las reglas del juego son muy sencillas. Hay 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Tienen 2 minutos, dividido cada uno en 1 minuto, sin interrupciones, para convencernos de qué ha sido lo mejor de esta campaña y por qué. Posteriormente habrá un segundo round, que es realmente crímenes contra la lógica, donde después de escuchar a sus adversarios podremos escuchar de su propia voz dónde hay crímenes en los argumentos. Aquí nos interesa saber qué propuestas de política pública, si se llegaran a implementar, si su candidato gana la presencia, realmente son un peligro para México. Es el momento ahora de poner atención en estas propuestas que pueden ser lo malo y lo feo, y de hecho lo memorable, no de la campaña, sino de la presidencia. Y por último, les haremos una pregunta y terminaremos con conclusiones. Desafortunadamente hoy mi querido y admirado Sergio Sarmiento no nos puede acompañar porque se encuentra festejando su gran programa de la entrevista. El próximo lunes yo no podré estar con ustedes, pero no fallen, porque el tema será ¿y quién gana y quién debería ganar las elecciones? Sin más preámbulos, Rodrigo, 1 minuto. ¿Qué ha sido lo mejor de esta campaña y por qué? Aprieta el botón. Mira, yo creo que lo mejor de esta campaña fue el equipo, el partido de ayer de México. No solamente lo digo irónicamente, sino en realidad le puso un sabor a la contienda mucho más patriótico. Yo creo que mucha gente se va a unir en torno a México, mucha gente se está dando cuenta de que la confronta de los partidos políticos, respondiendo a tu pregunta de qué es lo feo, pues la confronta, ¿no? Al final todos han terminado discutiendo quién es más ratero que el otro, quién se ha robado más cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, quién ha sido más omiso cuando ha tenido la oportunidad de legislar. Entonces, definitivamente lo bueno es que hay un candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que ha demostrado que sabe hablar como la gente, que tiene experiencia de gobierno, que además no está implicado en todos estos escándalos de corrupción de los partidos políticos y que por fin un ciudadano va a poder votar por otro ciudadano sin un partido político de por medio. Gracias. Por favor, Vanessa. Muchas gracias, Si Andrés. aprietas el botón si gustas. Claro que sí. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues decirle a quienes nos escuchan que lo más importante de esta campaña para mí ha sido la figura de José Antonio Meade, un servidor público de más de 20 años de trayectoria, 5 veces secretario de Estado en 2 administraciones distintas, en 2 gobiernos diferentes, un servidor público que ha resuelto los mismos problemas que han tenido que ver con el desarrollo social, que con mantener la estabilidad de las finanzas públicas, que con disminuir el nivel de endeudamiento, que con abatir la pobreza extrema de manera, por cierto, muy eficaz, 2.1 millones menos de pobres extremos en nuestro país derivado de su gestión. También un servidor público honesto, un servidor público que va a trabajar por las familias de México y un servidor público que hace que volvamos a creer en este servicio público, en la política en México, en que habemos gente buena que queremos sacar adelante a nuestro país y que lo que los mueve es justamente el servicio a México y el poder avanzar hacia un país de futuro que todos queremos. Muchas gracias. Jorge, un honor tenerte con nosotros. Mira, yo en términos puramente personales, no políticos, para mí lo mejor ha sido poder conocer a gente nueva en el equipo de Anaya, en el frente, alguna gente que conozco desde hace años, pero no trabajaba con ellos, y ahora sí gente nueva, que mucho más joven que yo, y con quien realmente ha sido un honor trabajar.
Me robaste la pregunta porque esa era para el segundo minuto de su experiencia personal. Tú que todavía tienes un poco de tiempo, Jorge. No, con eso está bien, gracias, Andrés. Tú llevaste a Fox mucho a la Te presidencia. dije que gracias, Ok, perfecto, Andrés. vas. Aprieta el botón. Muchas gracias, Andrés. Para mí lo más importante es el cambio que se generó a lo largo de esta campaña. Hay un cambio en la correlación de fuerzas. Existe la gran posibilidad de que se pueda transformar a nuestro país en un sentido distinto. Pasamos de una alternancia meramente partidista a la posibilidad de una alternancia de proyectos. Hay un despertar de la sociedad mexicana y un renacimiento de la esperanza. Mucha gente está esperanzada que se dé un cambio que parecía muy difícil o imposible en otros momentos y que ahora aparece y se antoja a la gente común como algo que es posible. Mucha gente nos aborda en la calle y nos dice, ahora sí se va a poder, ¿verdad? Ahora sí se va a dar el cambio. Eso es lo que me parece más importante, Andrés. Gracias. Rodrigo, tienes otro minuto. Por fin creo que aparecen los candidatos ciudadanos, cosa que de hecho Jorge Castañeda tuvo mucho que ver para que eso se permitiese en México. ¿Cómo lo ves esto como algo de lo mejor de esta campaña probablemente? Los candidatos independientes. Totalmente. Sin embargo, creo que hay que revisar el tema, porque hoy la gente se ha dado cuenta de la desventaja en la cual están las candidaturas independientes. Tú lo sabes, Jorge, el sistema que se generó alrededor de las candidaturas independientes fue de inequidad completamente. Hoy en día puedes ver 23 spots solamente de un candidato independiente durante toda la contienda, cuando tienes millones de spots entre todos los partidos políticos. Eso en realidad pues es inequidad. También tienes un financiamiento prácticamente nulo, que preferimos renunciar a él, porque además nos sirve para hacer campaña, pero además por una cuestión de convicción, porque Jaime Rodríguez Calderón, desde 2015, que ganó la gubernatura de Nuevo León como el único independiente, y hoy en día es el único gobernador independiente en este país, lo hizo sin el dinero de la gente. Se puede hacer campaña con poco dinero y sin que sea dinero público. Y eso es parte de lo interesante de las candidaturas independientes, al reto al cual nunca le han querido entrar los partidos políticos, a pesar de que en los 3 debates Jaime Rodríguez les ha lanzado el reto y les ha dicho, devuelvan el dinero de la gente, dejen de gastarse el dinero de la gente en compra de votos y demás. Vanessa, tú ya nos platicaste de por qué Meade, sin duda alguna, para ti es el mejor, lo cual para ti lo hace lo mejor de la campaña. Pero si habláramos fuera de Meade, es decir, lo que se llama, lo que está fuera de ese dote, de la parafernalia, ¿qué sería lo mejor de la campaña? Y dos, ¿qué significa también la novedad de un candidato ciudadano en un partido? Sin duda. Yo creo que desde esa perspectiva, la parte que yo destacaría es el equipo que ha conformado José Antonio Meade. Quienes hemos seguido a José Antonio Meade en esta campaña, está por una parte gente del servicio público que lo hemos acompañado durante muchos años, pero también están políticos que han tenido una trayectoria limpia, impecable, que han estado detrás de José Antonio Meade con mucha experiencia también en ese sector, gente que ha trabajado mucho en tierra, que ha trabajado en la montaña, en la sierra, en las colonias, viendo por las necesidades y por los requerimientos de las personas en nuestro país, gente que ha tenido experiencia internacional, experiencia nacional. Entonces yo creería que la robustez de la campaña, la robustez de los seguidores de José Antonio Meade, los empresarios, los jóvenes, los emprendedores. ¿Te gustó de la campaña en relación a otras los debates o no necesariamente? Sí, a mí sí me gustan los debates. Me parece que los debates todos son perfectibles, pero qué bueno que haya. Es un ejercicio democrático y siempre que tengamos la oportunidad de debatir ideas y de proponer elementos bajo los cuales la gente se forme su criterio y un voto consciente es importante. Jorge, ¿algún comentario de lo que tú quieras, por favor? No, lo de las candidaturas independientes parece bien, en efecto es una característica nueva de esta campaña, es lo único que realmente es nuevo y me parece muy positivo y estoy de acuerdo con Rodrigo, o sea, los legisladores en el 12 y en el 13, en menor medida el 14, legislaron lo suficiente para dejarlas pasar, pero no lo suficiente para que fueran competitivas. Pues, o bien tuvieron que incurrir en diversos tipos de irregularidades todos, no digo de ilegalidades, de irregularidades, el otro tema lo resuelve el tribunal, distinto. O los que no incurrieron en ellas, como Marichuy o como Pedro Ferriz, pues ni remotamente se acercaron al número de firmas. Ojalá pronto se pueda legislar de nuevo, porque la legislación actual, a nivel presidencial por lo menos, no sirve. Sí, no, está obligado a lo imposible, casi que te arriman a ello. Pero es un gran paso, sin duda alguna. Por favor, vas. Gracias, Andrés. Aprieta el botón si puedes, Martín. Gracias. Muchas gracias, Andrés.
Bueno, formamos parte de un movimiento en constante crecimiento. Para mí eso ha sido una experiencia política formidable, pero también es una gran experiencia personal. Desde que empezó este proceso político, en las precampañas, después intercampañas y luego propiamente en la campaña formal, no ha dejado de crecer el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Hemos tenido adhesiones muy interesantes como las de Tatiana Cloutier, Olga Sánchez Cordero, Germán Martínez, Gabriela Cuevas, adhesiones o pronunciamientos importantes como los de Gael o el astronauta Neri Vela, por poner algunos ejemplos. Mucha gente que no formaba parte de nuestro movimiento, como actores como Sergio Mayer y mucha gente más, se fue sumando a lo largo de este camino. Esa es parte de lo que veo muy interesante en esta campaña. Lo digo como proceso colectivo, pero también como experiencia personal. Te agradecemos, Martín. Bueno, pues esto fue los primeros 2 minutos, el sombrite en el box. Lo que viene es lo fuerte. Es el golpe, como diría Sergio Sarmiento, cuerpo a cuerpo o cerebro a cerebro. Hay propuestas de política pública que realmente pueden sonar bien en la campaña. Pueden hasta lograr que la gente vote por esas propuestas. Sin embargo, si se llevan a cabo, pueden ser un peligro para México. Y en un país pluricultural, cada quien a lo mejor tiene una perspectiva distinta de las mismas, lo cual para uno podría ser la peor propuesta, para otro sería la mejor y viceversa. Profundicemos en estos temas. Vanessa, tienes 4 minutos con interrupción después de 30 segundos. Decirnos realmente cuál es lo malo, lo feo y lo bueno, ya lo dijimos de alguna manera, lo memorable de estas propuestas y de esta campaña. Adelante. 2 propuestas que Si me quieres parecen... apretar el botón, Sí, corre gracias. tu tiempo. 2 propuestas que me parecen malas e inviables. Una, el sacar a los criminales a la calle. Yo creo que lo que este país requiere es que combatamos de manera frontal la impunidad, que se respete el Estado de Derecho. A veces hemos tenido mucho territorio y poco Estado. Necesitamos que el Estado llegue a todos los rincones y la amnistía a los criminales no es una opción. Y por el otro lado, el hecho de que se le quiera tener a los jóvenes sentados recibiendo dinero en vez de empoderarlos para que innoven, para que emprendan, para que pongan un negocio, para que pongan un startup, también me parece una muy mala política, que me parece que no debería de instrumentarse en un país que justamente tiene como fuerza a sus jóvenes, que justamente tiene como fuerza su creatividad. Ahí tenemos a los jóvenes que están compitiendo en robótica, en matemática. Morena, desde luego. ¿Morena? Sí, Ok. por supuesto. Morena, ¿quieres tomar la palabra? Sí, Martín, bueno, aprieta el botón, por favor. claro que no hicimos esas propuestas. Queremos que haya paz en México, que haya seguridad, acabar con la violencia. Y no proponemos amnistía para los criminales. Sí proponemos amnistía para los campesinos que han sido obligados a sembrar drogas y planteamos que se reincorporen al tejido productivo. Pero también quiero aclarar, los criminales hoy están libres. Nosotros no proponemos que estén libres, pero el problema es que hoy sí están libres. Por ejemplo, se cometen 33 millones de delitos al año y solo se castiga el 2% de estos. Si no estuvieran Rodrigo, libres... perdón, ya pasó. Vas. Perdón, Martí, pero sí han propuesto amnistía para criminales y no solamente eso, han propuesto amnistía para corruptos y para los que están hoy encabezando este sistema político que está podrido. Hay que reconocer cuando se dicen las cosas. Déjame decirte además que es parte de lo malo en esta propuesta, que genera división social. México ya no puede estar en la confronta, México necesita estar unido. No podemos, a partir de ese tipo de descalificaciones como las que hizo Andrés Manuel a los empresarios de México, que son los que producen empleo y riqueza en este país, no podemos partir de eso para intentar unir al país. Necesitamos unión. Adelante, Martín. No, no proponemos lo que dices, pero sí proponemos que crezca nuevamente la economía. Y también queremos que se reconcilie México. Eso es fundamental. Vamos a apoyar a los jóvenes están muy abandonados. México tiene una de las coberturas de educación superior más bajas del mundo. Tú analizas, por ejemplo, tienes el caso de un país como... Vanessa. Adelante. Gracias.
Yo sí aquí tengo una duda bien grande, Martí. El tema de que crezca la economía, pues que crezca ¿cómo? Cerrándonos al mundo, haciéndonos autoproductores de toda nuestra producción agrícola, como no lo tiene ningún país de la FAO, cerrando inversiones, cancelando inversiones y cancelando contratos y no dándole seguridad al sector privado nacional y extranjero, no dándole seguridad a los mercados. Se antoja difícil un esquema de crecimiento en donde tú estás poniendo en entredicho los contratos privados, la inversión privada y desde luego donde quieres cerrar las fronteras. Jorge. El crecimiento hoy por hoy se da con la teoría de las ventajas comparativas. Si tú eres bueno para producir plumas y papel, produces pluma y papel e importas si eres bueno para producir maíz y televisiones. Así funciona el mundo y no nos podemos cerrar este mundo abierto global en el que competimos. Tenemos que ser todavía más competitivos. Jorge, Ahorita comentamos. ¿a ti qué preocupa? ¿Cuál es realmente la propuesta que más te preocupa, que ojalá no pase? No tanto que no pase. Yo creo que lo que no me terminó de gustar de la campaña, y lo digo a propósito de todos los candidatos que estuvieron y que siguen estando, y de los medios que tuvieron un papel muy importante, es que en esta coyuntura donde la política exterior y la relación con Estados Unidos es tan importante, no ha tenido el relieve que debió haber tenido en los debates, en las discusiones, en las entrevistas, en nuestras mesas constantes que hemos tenido todos. Pues la verdad sí me parece que la situación amerita por Trump, por todo lo que está sucediendo, que le hubiéramos dedicado más tiempo y más profundidad. Hubo un esfuerzo sin duda por parte de todos, pero en mi opinión no fue suficiente. Totalmente de acuerdo. Vas, por favor. Hay dos temas que acaban de mencionar tanto Martí como Vanessa, que es el tema de economía y el tema de jóvenes. En el tema de jóvenes, yo creo que ambos candidatos, los dos que representan, tienen una propuesta pues, relativamente hipócrita, porque siempre es de dientes hacia afuera, y además Andrés Manuel con esto de dar una beca para todos los jóvenes, en vez de estar pensando en cómo generar oportunidades de educación o de empleo, la verdad es que eso no es lo que queremos los jóvenes, y la propuesta de Jaime Rodríguez Calderón es demasiado realista y además es el único que incorpora en su primer círculo de toma de decisiones jóvenes menores de 30 años, inclusive nos manda de voceros este tipo de espacios, es el único que realmente le apuesta a la juventud en esta elección. Y eso es una realidad. En el tema de economía, mira, yo difiero con las dos propuestas. Por una parte tienes una propuesta que dice vamos a producir todo lo que queremos consumir, cosa que es totalmente ineficiente, pero por otra parte esa comodidad de decir, pues vamos a basarnos en nuestras ventajas competitivas y que el mercado fluya solo, también parece irresponsable porque el campo de México se ha abandonado por mucho tiempo. ¿Y cuándo vamos a ser competitivos en el campo? Pues hasta que no se le invierta. Y si no se le invierte, y si no es una iniciativa del Estado, y si no es una política pública del Estado, jamás vamos a ser competitivos en muchas cosas que deberíamos ser competitivos por una cuestión muy simple, por disponibilidad de riqueza, por disponibilidad de recursos naturales, por disponibilidad inclusive de talento, de tecnología mal aprovechada. México tiene grandes talentos y los exportamos, más de 1.200.000 jóvenes en el extranjero con nivel de maestría inclusive o posgrado. O sea, es increíble cómo el gobierno mexicano no está Pero siendo capaz. específicamente, ¿a qué te refieres que el gobierno intervenga en una política racional industrial, que si subsidios? Claro, ¿qué es lo que te refieres? claro, una política no necesariamente tiene que ser asistencialista, como la proponen siempre los partidos políticos, porque eso lo proponen para cooptar el voto del ciudadano. Una política que ayude al campo, no se trata de un procampo que llega y te da mensualmente Martí, una lana. por favor. Varias cosas rápidamente. Primera, vamos a apoyar a los jóvenes y no estamos planteando una cuestión asistencialista, estamos planteando dar empleo a los jóvenes. 2.300.000 jóvenes contratados por el gobierno para que sean aprendices en las empresas. Perdón, Por favor, Rodrigo. el gobierno no da empleos, Martí. El gobierno Sí, claro está que sí. para facilitar el crecimiento económico, no para dar empleos a diestra y siniestra. Las empresas son las que dan los empleos. Hay que ayudarles a las empresas para que puedan dar empleos para los jóvenes. No, el gobierno empleando a tanta gente, pues imagínate, por eso tenemos un gobierno tan grandote, tan ineficiente y tan corrupto. Tenemos que reducir el gobierno, tenemos que hacerlo pequeñito, que sirva para lo que tiene que servir y que las empresas se encarguen de generar empleo y riqueza en este país. Esa es tu idea, la respeto, pero nosotros vamos a apoyar a los jóvenes y vamos a abrir oportunidades de educación y de trabajo, y de manera concreta, porque si no las cosas se quedan en el aire. Jorge, Vanessa. Un tema que creo que ha faltado también plantear en esta mesa y además es muy relevante porque las mujeres representamos más de la mitad de la población y además son las mamás de la otra mitad, entonces pues así el tamaño de la relevancia de las mujeres en todos los temas de la vida
pública, privada, social, económica. Yo creo que el empoderamiento de la mujer en esta ocasión va a ser un definidor del voto. Sin duda, José Antonio Meade es el candidato que más propuestas ha presentado en torno a las mujeres y ya las hemos hecho, por ejemplo, desde la Secretaría de Hacienda, el tema de créditos a la palabra en Nacional Financiera, que abaten desde luego el desempleo, que permiten que las mujeres jefas de familia, que son una de cada 4 familias de este país, esté encabezada por una mujer jefa de familia, pueda tener crédito para poner un negocio, un pequeño negocio y salir adelante, para que también cuando haya ciclos de violencia, las mujeres lo primero que te dicen es, ¿y yo cómo salgo de este ciclo de violencia si no tengo manera de sacar a mis hijos de mi casa? Entonces, el que tú empoderes a una mujer para que ella pueda salir adelante, y ahí tenemos los ejemplos, pusieron tortillerías, pusieron cocinas económicas, pusieron salones de belleza, sí se puede, y se puede hacer un fondo de emprendedurismo de la mujer a nivel nacional. También, desde luego, trabajo igual, salario igual. Las mujeres seguimos ganando 70% menos de lo que ganan los hombres, y eso es algo inaceptable. Pero aprovechando la oportunidad que están todos ustedes aquí, han habido muchas propuestas que son polémicas, desde el aeropuerto, el salario mínimo, el ingreso mínimo básico, el tema obviamente de la autosuficiencia alimentaria, el tema de perdonar o no perdonar a los criminales. Es decir, hay muchos temas que pueden llevar a México hacia adelante o hacia atrás. La reforma educativa, donde se habla que se va a eliminar lo esencial, que no son bromas, son cosas muy severas en términos de política pública. Me gustaría escuchar de ustedes realmente, a ver, gane quien gane, los ciudadanos, ¿dónde tenemos que poner atención? Porque pueden ser serios problemas para México. Me gustaría escuchar autocríticamente, así como Jorge habló y dijo, a ver, aquí falta el tema de la geopolítica internacional y que no sirve la estrategia si no nos damos cuenta que somos parte de esto. Dentro de una política estratégica, ¿qué dirían? Esto sí es peligroso, esto es lo malo de las propuestas. No sé quién quiere Perdón, hablar. pasa una emoción, nada más, en lo que Vas. estabas hablando ahorita tú, el tiempo que corrió fue el mío, yo me quedé en cero, Ah. nada más a ver si lo pueden arreglar, ¿no? Por favor, Gracias. señora Vanessa, Que mocharles la mano. que Gracias. tienes todavía 40 segundos. Muy Te amable. ofrecemos Muchas que eso fue lo gracias. malo de la campaña. Discriminación en Jorge, esta por mesa. favor, no vas. tienes de este, no hay. No tengo de este, caray. No, Vas, mira, apriete el lo botón. malo del programa. Una de las cosas que también yo creo que le ha restado a la campaña, y de nuevo para todos los actores, es que la actualidad no se ha prestado a definiciones de los candidatos, de los partidos, de los movimientos sobre temas de coyuntura. Si tú ves una campaña, qué sé yo, en Chile, en Francia, en donde tú quieras, la última, en Colombia, en muchos casos suceden cosas. Asaltan a alguien, matan a alguien, liberan a alguien, la inflación se dispara, no se dispara, se controla, no se controla, lo que tú quieras. Entonces los candidatos van respondiendo a la actualidad. Y ahí la gente, los votantes, pueden ir viendo cómo responde cada candidato a algo inesperado, algo para lo cual no estaban del todo preparados porque no sabían. Un terremoto, el partido de fútbol que decía Rodrigo, pero en fin, inesperada la victoria, qué bueno, pero... El digamos, ciclón ahora. eso no, por algún extraño motivo, que no termino yo de comprender, pues no sucedió en esta campaña. Entonces hubo menos oportunidades para que los votantes, el electorado, viera reaccionar a los candidatos ante algo totalmente inesperado, para lo cual no estaban preparados, y sin embargo, ¿qué ocurre? Así fue. El tema de los niños enjaulados ante la frontera, tú como experto en estos temas, ¿qué es lo que consideras que debería haber sido por lo menos el pronunciamiento? Bueno, ¿O cómo? llevamos a pocos días. Yo creo que todos los candidatos, sé que el Ricardo Anaya lo hizo hoy y seguramente todos lo harán o ya lo han hecho. Es bastante claro denunciarlo, denunciar a Trump por hacerlo, quizás criticar o denunciar al gobierno de México por no elevar la voz con suficiente vigor, pero pues es un tema que está sucediendo a 10 días de las elecciones, o cada 13 días, no sé, no son temas a lo largo de, por decirte algo, si hubiera Trump firmado el tema este de echar a andar el reloj de los 6 meses, de salirse del TLC, o alguna cosa por el estilo, pues no ha sucedido. Entonces, bueno, es difícil que los votantes digan, este candidato sí sabe manejar una situación complicada. Tú tienes 40 segundos, mi querida Vanessa. Gracias. Por favor, Rodrigo, Martín. Estos temas preocupantes, Rodrigo. Mira, yo creo que también parte de lo feo son los, ya hasta hoy creo,
120 asesinatos que tienen que ver con la política, candidatos y personas que tienen que ver con el proceso electoral actual. Yo creo que es triste que en este país esté sucediendo eso en medio de un proceso electoral que, al contrario, debería empezar a generar algún tipo de solución para los problemas que tiene este país, entre uno de ellos pues, la inseguridad. Eso creo que es de lo más feo. De lo malo también considero que el Instituto Nacional Electoral pues, ha jugado ahí un papel no para ninguno de los actores pues, demasiado imparcial, ¿no? En el caso de los debates, las moderaciones, el formato, creo que no han dejado muy buen sabor de boca. En nuestro caso en particular, pues creemos que ha sido parcial en sus declaraciones el propio instituto. Y también coincido con Jorge, no ha habido una coyuntura que permita una exposición de realmente quiénes son los candidatos, y eso creo que está generando que hoy mucha gente que decía que no iba a votar por Andrés Manuel, hoy como por resignación, como por cómo les han traicionado los otros partidos políticos, digan, ay, pues a lo mejor voto por este, ¿no? Afortunadamente se están dando cuenta que hay un candidato independiente, que es Jaime Rodríguez Calderón, que de alguna manera va a confrontarlos a todos juntos. Se acabó tu tiempo, Rodrigo. Muchas gracias. Martí, tienes 2.26, vamos ahorita contigo, por razones de que tienes más en la bolsa. Vas. Muchas gracias. Respetamos la decisión de cada quien, de cada votante, y mucha gente, en efecto, ha tomado la decisión de votar por Andrés Manuel López Obrador. Crecientemente, todos los estudios de opinión indican una creciente aceptación y un creciente apoyo para Andrés Manuel López Obrador. Esto tiene que ver pues, con la situación del país también. Tenemos una economía que no ha crecido prácticamente en 35 años. Tenemos un país con mucha violencia, 200,000 ejecutados, 300,000 desplazados, 36,000 desaparecidos. Urgen cambios, necesitamos 2 cambios muy importantes. Hay que bajar el costo económico del poder político y por otro lado hay que poner mucho más acento en la cuestión social. Esto le va a ayudar a México a tener una mayor estabilidad y más fortaleza. Por otro lado, vamos a trabajar para darle certeza a la inversión privada. Tiene que haber inversión pública, privada y social. Las 3 son importantes para el crecimiento de México. Martí, ¿cómo le piensas dar certeza a la inversión privada cuando un día sea el aeropuerto y otro día no al aeropuerto? Cuando un día sea una reforma educativa, otro día no. Es decir, cuando hay incertidumbre en derechos de propiedad y en políticas públicas. Bueno, en el tema del aeropuerto no hemos cuestionado la inversión privada. Lo que hemos cuestionado es que el aeropuerto se convierta en un hoyo negro donde se vayan 700,000 millones de pesos de inversión pública. Es decir, que pueda ser un nuevo Fobaproa. Eso es lo que hemos cuestionado. Incluso se ha planteado que el aeropuerto podría tener viabilidad si hay inversión privada. Entonces, no estamos cuestionando ahí la inversión privada, por un lado. Por otra parte, en el caso de la reforma educativa, esto no tiene que ver con la inversión privada, finalmente es una reforma en el ámbito público. Pero lo que no nos gusta de la reforma educativa es que haya una evaluación punitiva, es decir, que la evaluación no sea para mejorar a los maestros, sino la evaluación sea para perseguir y castigar a los maestros, para quitarles su empleo, sus derechos. Consideramos que hay que apoyar al magisterio, que tenga mejor formación, sí, pero no castigándolo. Habrá tiempo porque cuando algún candidato se pronuncia por una reforma, ya sea educativa, donde sí existe el sector privado en la educación, o aeroportuaria, donde a lo mejor tú cuestionas cómo se han manejado los recursos del sector privado ya invertido, sí son señales de mercado y habrá que hablar de esto. Tienes 40 segundos o tú vas. Bueno, pues yo retomando el tema que hablaba yo de cuando hablaba yo del empoderamiento de las mujeres, tú preguntabas después de mi intervención estos grandes temas que pueden cambiar la realidad nacional. Yo creo que ese es uno de ellos, sin duda, porque el empoderar a las mujeres, y está calculado por la OCDE, te puede dar entre 1 y 2 puntos más porcentuales de crecimiento del PIB. Es un tema de justicia, sí, pero también es un tema de competitividad en el mundo. Las economías que más incorporan a las mujeres en su fuerza laboral y sobre todo en la toma de decisiones, les va mejor. Por el otro lado, también creo que hay un elemento que tiene que ver con de repente vas y te preguntan, es que no han hecho muchas propuestas. Yo creo que sí hemos hecho muchas propuestas. Unas propuestas que podemos definir como buenas, otras propuestas que podemos definir como no tan buenas, unas que son intransitables, ¿no? Perdóname. Pero pues, lo que hace noticia no son las propuestas, nada más es lo que quería decir. Jorge y Martí, ¿tienen algo más que decir? No, yo nada más diría, la reforma educativa es básicamente esta que se hizo en el sector público. Ahora bien, si hace falta una reforma educativa en el país, una verdadera reforma educativa que permita ampliar coberturas y mejorar los procesos de enseñanza. Todavía no tenemos 100% de alfabetización en México.
y en la educación superior, solo el 25% de los jóvenes va a la universidad. En Estados Unidos es el 80%. Ok, bueno, si les parece bien, vamos a un breve corte comercial, unas breves preguntas de su servidor y conclusiones. Por favor, escríbanos Convénceme, su programa de política pública a profundidad. Les haré una pregunta o dos preguntas, tendrán entre 1 minuto por pregunta o dos, depende de los tiempos, y me trataré de enfocar a lo memorable. Aquí estamos platicando en el corte comercial que lo memorable, sin duda alguna, del Bronco fue lo de mochar la mano. Eso será memorable. Ya sin hacer burla al respecto, porque se ha tomado en distintos matices. Tú que estudiaste economía y en términos de política pública, está más que probado que aumentar la sanción no es realmente lo que funciona, sino aumentar las probabilidades de captura. Que si realmente quieres disuadir a alguien, no es vamos a cortarle el brazo a alguien y veamos cómo reacciona la gente, sino si sacas tu coche hoy el doble no circula, que las probabilidades de captura sean altas. Aún como política pública, independientemente de derechos humanos, está probado que es una mala política pública. ¿Qué opinas, y más tú que eres economista? Soy politólogo. Bueno, nadie es perfecto. Pero nadie es perfecto. Oye, no, mira, el tema de la sanción de mochar la mano a los corruptos, a los políticos corruptos, es un tema que hay que analizar de fondo porque no solamente es el hecho de la sanción, que quizá fue lo que más llamó la atención. Si recordarás, en el mismo debate, Jaime Rodríguez fue el único que dijo que hay que revisar también de fondo el sistema de justicia. Y eso tiene que ver con lo que comentas. Hoy tenemos un sistema de justicia incapaz de establecer una sanción, sea cual sea mochar la mano, sea cárcel, a aquellos políticos corruptos o aquellos que delinquen en este país. Entonces hay que revisar de fondo el sistema de justicia, también hay jueces corruptos y eso es parte de la propuesta integral de alguna manera acabar con la corrupción por parte de Jaime Rodríguez Calderón. Ahora, específicamente en el tema de la corrupción, los políticos corruptos ya no le temen ni a la cárcel, o sea, llegan a la cárcel y se convierten en los jefes del penal. ¿Tú crees que no necesitamos sanciones a las que realmente el político diga, órale, mejor no me meto con la lana de la gente? Mejor no me meto con el dinero que la gente paga con mucho esfuerzo de sus impuestos. Se acabó tu tiempo de primer minuto. Claro que sí. Vanessa, probablemente algo memorable para mucha gente va a ser con José Antonio Meade, que para muchos, bueno, es sin duda alguna una persona sumamente preparada, con gran experiencia, pero que no ha deslindado realmente su nombre del de Peña Nieto y del PRI, que ha sido un ciudadano, pero que ha jugado a los ciudadanos, pero no ha jugado a los ciudadanos, y que eso le ha costado muchísimo. Realmente antes estamos a 13 días, 12 días, ¿se puede hacer algo? ¿Qué haríamos distinto? ¿O por qué hay que seguir así? Porque esto puede ser memorable. Yo creo que lo memorable es justamente que esto representa un parteaguas en donde un partido tomó la decisión en una asamblea de abrirse a la ciudadanía y de aceptar una candidatura ciudadana por primera vez, de haber seleccionado a José Antonio Meade como el candidato que representaba honestidad, que representaba trayectoria, que representaba experiencia probada y que representaba a lo mejor del servicio público de nuestro país. En ese sentido, creo que eso es lo histórico, eso es lo memorable y desde luego ha sido una campaña compleja en la coyuntura, compleja por su diseño, pero al final del día yo creo que José Antonio Meade lo que ha sido es consistente, lo que ha sido es decir, yo he sido servidor público por 20 años, he servido con muchos presidentes y en todos esos gobiernos se ha dedicado a resolver problemas para la ciudadanía, se ha dedicado desde la Secretaría de Energía a traer energía limpia, en la Secretaría de Hacienda a estabilizar las finanzas públicas, a disminuir la deuda, en Sedesol a disminuir la pobreza, en Relaciones Exteriores a defender el buen nombre de México. Se acabó tu tiempo. Y eso es lo memorable, creo yo. Jorge, digo, esta pregunta la voy a tratar lo más breve posible, pero es un tema que me interesa a fondo y probablemente tú eres de las pocas personas con las que lo puedo tocar. Hay este gran autor que se llama ¿Por qué todos mentimos?, donde te demuestra, según él, de por qué en las encuestas pues, se equivocaron en Estados Unidos. Y que lo que hay de fondo es a quién le dices la verdad, que es a Google. Y cuando analizaron a fondo Google, en Estados Unidos ganó el racismo y la palabra nigger aparecía en todas partes. Me ha llamado la atención en esta campaña el tema de blanquitos, morena, Ricky Ricón, me vas a robar, prietitos. ¿Hay algo en el subconsciente? ¿Hay una guerra realmente clasista? ¿Qué se está tocando aquí? Ya, no, es difícil saberlo, Andrés, porque para esto se necesitan encuestas, se necesitan estudios. Ojalá
para mí creo que sería un gran servicio de las encuestadoras, cuando hagan sus encuestas de salida el 1 de julio en la noche, en la tarde, que pregunten por qué votó la gente como votó, no solo cómo votó la gente. Para eso tenemos al INE, tenemos al tribunal, nos cuestan una fortuna, pues por lo menos que nos digan por qué votó la gente como votó, y ahí vamos a encontrar respuestas. Si hay un resentimiento social muy fuerte o no lo hay. Si hay un repudio generalizado al gobierno, al PRI, a Peña Nieto, etcétera, o no lo hay. Si hay esa voluntad de cambio de la cual todos hablamos todos los días, pero pues que tengamos un poco más de elementos reales para afirmarlo. Lo veremos en esas encuestas de salida. Ojalá las encuestadoras hagan esa chamba ese día. Y aquí lo interesante es que habla que no habla de las encuestas, que es el voto indeciso y que se ve en Google. Es interesante este tema. Martí, lo memorable a lo mejor de AMLO va a ser el tema de la corrupción, y que a través de la corrupción se van a resolver todos los problemas porque ya no va a haber corrupción. Mi pregunta es muy directa. No existe etiquetado en ninguna dependencia paquete para la corrupción. Si tú tienes 100 pesos para salud y ahora vas a eliminar la corrupción, van a seguir habiendo 100 pesos para salud, pero en lugar de generar 20 servicios médicos van a generar 40. Pero no vas a tener fondos para todos los otros programas que él provee. Y aquí hay una trampa seria. ¿Cómo vas realmente a implementar una política pública que etiqueta lo que no está etiquetado y que los recursos los va a dedicar exactamente para seguir haciendo lo mismo, pero con más servicios y productos? Bueno, te voy a poner un ejemplo que es interesante. Siendo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador hizo un hospital en Iztapalapa, le tocó la construcción del hospital en Iztapalapa de 150 camas, costó 350 millones de pesos. En el Estado de México, años después, se hizo un hospital en Zumpango, es un hospital de 125 camas. Cuando termine de pagarse, habrá costado 7,000 millones de pesos. Es un ejemplo concreto. Se puede hacer mucho más. Ahora bien, nosotros enfrentamos varios problemas que se entrelazan. Corrupción, derroche y privilegios. Eso quiere decir que hay una gran franja de recursos que se puede aprovechar mucho mejor. Muchas de las cosas que no se hacen es porque están mal etiquetadas o se etiquetan de una manera, pero en realidad no se aplican así. Por eso nosotros tenemos la hipótesis de que, aprovechando bien los recursos, Se acabó tu tiempo, te mejores resultados. Tendremos otro minuto para preguntas. Ahora empiezo con Jorge Castañeda, me voy para acá y terminamos allí ahora al revés. Jorge, a lo mejor no para ti, pero para algunos, lo memorable de la campaña de ustedes es que se han hecho las cosas de alguna manera eficientemente, pero tarde y probablemente tarde y lento. Es decir, te llamaron a ti probablemente un poco tarde, se han definido algunas políticas de atacar al presidente probablemente un poco tarde. Muchas cosas probablemente van a ser memorables para la gente que analiza la política pública. ¿De acuerdo, no de acuerdo? ¿Qué se podría hacer en el buen sentido de la palabra? Mira, yo creo que puedes tener algo de razón, Andrés, pero esta es una de las características de un frente, justamente, que creo que es la parte más atractiva de la candidatura de Ricardo Anaya, junto con la personalidad, la inteligencia, el talento del candidato. El que sea un frente, pues un frente de 3 partidos, más X cantidad de organizaciones de la sociedad civil, más Y cantidad de personalidades de la sociedad civil, o como les quieras llamar. Pues todo eso se tiene que procesar. Es más democrático, es más transparente y es más lento. Más costoso. Y es más complicado. Y entonces, en efecto, decisiones que en otros partidos o en otras coaliciones, como se les quiera llamar, se pueden tomar rápidamente, por las razones que sean. Combatir Pues al aquí no. presidente, como se ha hecho, seguramente lo hará porque gana votos, pero a la larga, ¿no crees que ha sido más perjudicial? No, yo creo que fue un acierto, pero debió haberse hecho antes, mucho antes. En efecto, sí creo que no es un error, pero sí es algo que se tardó por este proceso de toma de decisiones, que es más complejo porque es más democrático. Muchísimas gracias. Vanessa, vamos a jugar también ahorita en términos de lo memorable. José Antonio Meade, ahora, como se está vendiendo en términos de políticas públicas, ha hablado de mujeres, pero sobre todo ha hablado de brechas, del norte al sur, de hombre a mujer, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería para ti
lo más importante si hubiera que elegir alguna de estas brechas, de atacar, de convencer, y cómo crees que podríamos hacer esto un poquito más vendible para la ciudadanía? Es muy fácil. Entre las tres, la más importante es la reducción de la brecha entre los que tienen y los que no tienen, porque eso también te habla de la brecha norte-sur y eso también te habla de la brecha hombre-mujer. Al final del día, yo creo que lo que ha quedado muy claro es que la globalización, la interdependencia, la apertura ha generado prosperidad en los países, ha generado crecimiento, pero esta no ha sido distribuida equitativamente. Es un problema de México, es un problema del mundo. Entonces necesitas ver qué herramientas les das a las personas para que aprovechen. ¿Es un problema de desigualdad o de pobreza? Es un problema que tienes que atacar la pobreza sin duda porque tienes que tener un piso mínimo, pero sin duda de desigualdad, sobre todo en acceso a oportunidades y en ejercicio de derechos. No de resultados, sino de igualdad. Si Tienes tú le das 17 a la gente... segundos, ¿qué contestarías sobre lo que dijo Jorge de que no se atendió mucho el tema de Trump? Yo creo que el tema de política exterior hizo falta, sobre todo en la parte de los candidatos, porque en la parte de los voceros tuvimos muchos foros en los que compartí con muchos de ustedes justamente los temas de política exterior, pero bueno, hubieron pronunciamientos coyunturales como el que justamente está viendo hoy por hoy, el de los niños que están siendo separados de sus padres, los menores migrantes. Se acabó tu tiempo. Entonces, en ese sentido creo que hizo falta por parte de los candidatos, pero a nivel de los equipos se discutió largo. Te agradezco. No es que te vayan a contestar, Rodrigo, pero por el papel que ocupó tu representante y candidato, que se ha dedicado a decir, bueno, si todos son de un partido, yo no soy de un partido, yo no soy político, pero soy gobernador, pero no soy partido, pero soy, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta tendrías al aire, aunque no te contesten para cada uno de los candidatos? ¿Qué preguntas realmente atacando que el problema es la partidocracia? Que el problema es que la solución es que ustedes se proponen como alguien que no tiene partido. Correcto. Bien, Andrés Manuel le diría, ¿por qué trata de venderse distinto cuando en realidad lo único que ha hecho es formar un partido, seguir haciendo campaña con la gente, con el dinero de la gente y además jalar a toda la gente que había sido apestada de los otros partidos por escándalos de corrupción y demás? A Ricardo le diría que me parece un tipo brillante, preparado, pero que le hace falta experiencia de gobierno y que a lo mejor, ¿por qué esa ambición de ser en este momento candidato a la presidencia, si eso a lo mejor le dejó tan lastimado el camino para poder llegar? A José Antonio le preguntaría por qué en el PRI, por qué en el partido del gobierno actual que de alguna manera ha generado tanto descontento en este país, tanto pues, encono y además tantos casos de corrupción no aclarados. ¿Por qué en el PRI, siendo un funcionario público, a mí me parece ¿Qué le respetable? preguntarías a tu propio candidato? Le preguntaría por qué no salimos antes a hacer campaña. Eso le preguntaría. Gracias. Martín, terminamos contigo. Yo sé que es siempre un joker lo que les preguntemos, sí, pero no quisimos decir esto, etcétera. Esta pregunta ojalá me puedas ayudar. Estamos reflexionando sobre las campañas. ¿Qué cualidad le ves a cada uno de los otros? ¿Qué propuesta te gustó del Bronco, de Mid, de Anaya? ¿Qué le podemos reconocer a los otros? Porque reconocer a los otros lo veo medio complicado. Vas. Mira, seguramente hay cosas que reconocerles y mi respeto para todos. No obstante ello, Andrés, estamos todavía en la competencia. Ya habrá oportunidad. ¿No sientes que ganas ese reconociendo que se ve más honesto? Sí, pero que tenemos si hay buenas propuestas para México o malas. tenemos muy poquito tiempo aquí contigo y además de debatir con ellos, tengo que debatir contigo. Entonces, quiero aprovecharlo para hacer varios posicionamientos. Uno, y quiero referirme a alguna cosa que tiene que ver con lo que has dicho. Lo que es un peligro para México hoy es que sigamos como estamos. Estamos en el top de la violencia, de la corrupción, de la desigualdad y en el estancamiento económico. Por cierto, agrego, el que hizo el lema de López Obrador es un peligro para México, Antonio Solá, dice hoy en día López Obrador no es un peligro para México y además va a ganar esta elección. Y lo dicen también calificadoras internacionales. Muy bien, señoras y señores, tienen 1 minuto para concluir. Es el gran mensaje de por qué tienen que convencer al público de que tienen que votar como deben de votar. ¿Sí? Si les parece bien, empezamos contigo. Gracias. Mira, Andrés, hoy en día prácticamente más del 60% de la población no quiere que gane Andrés Manuel López Obrador. Y lo que están proponiendo tanto el PRI como el PAN
y sus respectivas coaliciones es un voto inútil, un voto cobarde. Yo creo que necesitamos que este país salga adelante, que salga al frente y diga, no queremos que gane Andrés Manuel López Obrador, y con el único que tenemos realmente confianza es con un ciudadano como Jaime Rodríguez Calderón. Por eso, el único voto realmente valiente es aquel que sea por un independiente, aquel que se le ponga enfrente. Fíjate, todos estos no quieren que gane López Obrador. Según las encuestas, a las cuales no les damos crédito, pero vamos a darles un voto de confianza a las ¿Y encuestas. cuál es esa fuente? Es un promedio de todas las encuestas. 40% dicen que quiere que gane López Obrador. Gracias. Por eso, el único voto valiente, el único voto que no es cobarde, más allá de si es útil o es inútil, es el voto por Jaime Rodríguez Calderón. Y te aseguro que hay mucha gente que hoy dice, quiero votar por el Bronco, pero no sé si va a ser útil o no. Es el voto Gracias. valiente, la gente que vote por quien Se quiere nos votar. acabó el tiempo. Gracias. Martí, un minuto, por favor. Muchas gracias. Diversos analistas han señalado que desde hace 30 años ningún candidato había tenido un 50% o más de intención de voto. Hoy lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Y lo tiene porque su propuesta es bajar el costo económico del poder político, porque va a poner el acento en lo social, porque quiere pacificar el país, porque quiere promover el crecimiento de México, que no ha crecido en 35 años, porque es un líder político muy cercano a la gente, porque va a eliminar privilegios y bajar los ingresos de los altos mandos del Estado, así como elevar el salario de los trabajadores del Estado, bajar el ingreso de los altos mandos de la clase política y subir el ingreso de los de abajo, de los trabajadores. Andrés Manuel López Obrador tiene hoy un apoyo popular inigualable, va a ganar la elección. Sonríe, vamos a ganar. Vanessa, un minuto. Claro que sí, Andrés. Bueno, pues yo decirles que sin duda la mejor opción es José Antonio Meade. José Antonio Meade representa un ciudadano mexicano que ha trabajado por su país toda la vida, que lo que quiere es resolver los problemas de los mexicanos, darles oportunidades a los mexicanos para que salgan adelante, para que las familias mexicanas tengan lo que necesitan para poder cumplir sus metas. Y desde luego, pues es el más capaz, es el que más experiencia tiene, el que más conoce la realidad mexicana y puede resolver los problemas de la realidad mexicana, pero también tiene un gran empaque internacional, una gran experiencia, no solo como secretario de Relaciones Exteriores, sino también como secretario de Hacienda, negociando en los mercados, negociando con inversionistas, y en un mundo tan volátil, tan incierto, esas dos características son muy importantes. Así es que sí, un cambio, pero un cambio con rumbo, un cambio para futuro y un cambio para el México que queremos, un México ganador, no un México perdedor que voltee a ver para atrás. Muchísimas gracias. Gracias. Jorge, concluimos contigo un minuto. Pues mira, otra encuesta o promedio de encuestas, 80% de los mexicanos quieren que se vaya el PRI, quieren un cambio de partido en el gobierno, quieren un cambio con el status quo tal y como lo viven. Y ese 80% tiene dos opciones, dos grandes opciones, la que representa Andrés Manuel y la que representa a Ricardo Anaya y el Frente. Esas dos opciones son muy distintas, en efecto, son muy diferentes. La de Andrés Manuel es una opción que mira hacia atrás, que quiere llevarnos de nuevo a una edad de oro que nunca existió, porque esa edad de oro, antes del 82, del desarrollo estabilizador, fue una edad de oro de corrupción, de autoritarismo, de represión. Y la propuesta de Ricardo Anaya de mirar hacia adelante, hacia el futuro, de un joven, pero un joven con una gran preparación, con una gran visión de México y del futuro y del mundo. Señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia, les agradezco muchísimo, les agradecemos. ¿A ustedes los convencieron quién, por qué? ¿O se quedaron con más dudas? Las preguntas son muy útiles. Los esperamos el próximo lunes con mi querido maestro y amigo Sergio Sarmiento en Convénceme. Tengan una buena noche. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Bueno.